Ni, nada más estoy yo. Uy. ¿Vale? Ya creo que... Oh,
Hola Fer, hola Lili, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en las materias? Ahí vamos. Ahí vamos, poco a poquito, aprendiendo. Lindo. ¿Qué se les dificulta? A ver si les puedo ayudar. Pues conmigo ahorita, bueno, yo creo que lejos de la materia, yo creo que es más la plataforma y la manera de mandar los trabajos, pero ya voy aprendiendo de ese lado. Porque primero me parece que le había mandado un archivo que ni al caso y posterior mandé otro archivo. Que tampoco era. Ujú. A los dos los mandaste con archivos que no eran. No, nada más el primero, pero no me había dado cuenta, francamente. Y hasta que abrí el archivo, y yo dije, ay, no puede ser, mandé el esquema del trabajo. Y ya posterior, ya mandé mi trabajo y espero que sí se haya cancelado el otro y haya abierto el otro. Lo Voy voy a a ver. checar. Lo voy a Gracias. checar. Sí, esta semana voy a hacer un barrido de todas las materias para ver qué tenemos atrasado. Sí, se han estado incorporando nuevos compañeros y voy a ver qué es lo que ha pasado con esas materias que se van quedando atrás, ¿verdad? Sí, bueno, a mí de hecho me dijeron, profesor, que, ¿cómo se llama? Que me iban a abrir la plataforma la otra semana para poder entregar los trabajos que Ajá. me hacen falta. La otra semana, Ajá. creo que debes checarle a partir de hoy, parece que se estaban habilitando, ¿eh? Ah, ok, porque sí, de hecho hablé con la tutora y sí me dijo que la próxima semana, que nada más le avisara exactamente cuáles son las semanas que hay que abrir. Sí, te digo que al parecer hoy iba a ser esta semana iba a ser de regularización para que vayas empezando a checar y no te vayan a agarrar sorprendida y van a decir, no, ya las abrimos la semana pasada. Ah, qué bueno que me avisa, profesor, lo voy a checar entonces. Sí, para que estés al pendiente. Sí, Que muchas gracias. nos vaya a faltar por ahí alguna cuestión. Ok, ¿Sale? gracias. Entonces, semana 5. Muy bien. Eh, Lili, algo que quieras de información, que necesites de información Mm, en relación a tus semanas para poder abordar un poquito antes de pasar a los siguientes temas, irte regularizando más o menos en el contexto de la investigación. No, en cuestión de la investigación acerca de lo que estuvimos viendo, e inclusive también en el cuestionario, Ajá. también no estuvo así tan complicado, porque al final de cuentas es lo que usted dice, aparte de la investigación que nosotros hacemos y lo que está en el sistema. Entonces eso la verdad sí nos ayuda mucho. Entonces, sí, vamos bien. Sí, Bien, bien. Para que no estemos, ¿cómo se llama? Bueno, para que más o menos les vaya yo guiando en lo que es en lo que es estas son estas sesiones y que más o menos vayamos teniendo esta parte de la información en un esquema que sea más práctico para ustedes, ¿no? Que sea más entendible, más cortito, pero entendible. Entonces, eso es lo que pretendo que sea un poquito más sencillo de entender, ¿no? El lenguaje vaya siendo un poquito más sencillo y lo vamos elevando conforme vienen las actividades. Hola Estela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Aaron, buenas noches. Bien, vamos a les voy a compartir como cada sesión lo que es
lo que es hola, buenas noches, lo que es la rúbrica, para que podamos atender lo que es la investigación de esta semana, el producto de esta semana, ¿vale? Entonces aquí vamos ya saben, hay que consultar el contenido de la semana. Vamos a investigar a través de los enlaces el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema aquí está, se llama secretariado ejecutivo.gov.mx, es un documento en PDF de la normateca de códigos, el Código Penal Federal, para poder consultarlo, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a consultar? Dice, nos vamos a dirigir a diferentes fuentes de Internet o sitios de Internet o libros, no solamente libros de Internet, también podemos checar bibliografía física, ¿sale? Por ahí, les recomiendo algunos libros, esta introducción al estudio de derecho, hay algunas bibliografías muy completas, están algunos libros de filosofía del derecho también muy completos, García Maínez maneja muy bien lo que es la filosofía, ¿sí? También introducción al estudio del derecho, también de García Maínez, son libros en físico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Vamos a investigar lo que son las disciplinas jurídicas. ¿Qué son las disciplinas jurídicas? ¿Cuáles son disciplinas jurídicas especiales? ¿Cuáles son disciplinas jurídicas auxiliares? ¿Qué es la filosofía del derecho? ¿Qué es la filosofía general? ¿Qué es la ciencia? ¿Y qué es la filosofía? Temas de filosofía del derecho, la teoría general del derecho y la filosofía jurídica. Les decía yo aquí, Tena Ramírez maneja muy bien lo que es la filosofía, un poquito, como ya lo conocen, la filosofía es un poquito de lectura y razonamiento para poder entender lo que dicen los filósofos, ¿no? Entonces ahí es un poquito de lectura pausada para poder entender esta parte de la filosofía. Sí, Estela, dime. Ah, se está conectando, creo que se desconectó, ¿verdad? Ok, profesor. Sí, te escucho. Inclusive el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez también está en PDF. Y bueno, yo aquí, de hecho yo lo tengo aquí en físico, pero también está en PDF, por los que gusten bajarlo también. Sí, me parece excelente, ahí está la información. Sí, bueno, para nosotros bueno, para mí que ya estoy viejito, siempre utilizaba yo un libro el que comentas, Introducción al Estudio del Derecho, en diferentes colores vienen, ¿verdad? También igual pastas gruesas, editorial Porrúa, ahí vienen esos estudios, ¿verdad? De Introducción al Estudio del Derecho. Y como dice su compañera, nada más hay que tener cuidado porque luego en ocasiones se modifican o las ediciones varían de acuerdo al año de edición, ¿eh? Pues hay que checar esas ediciones que sean un poquito recientes, si no tan recientes, que tengan, que hablen sobre los temas a tratar, ¿sale? Entonces, de ahí van a ir comprendiendo de qué se trata. Solo que, vuelvo a reiterar, la filosofía sí es un poquito de pensar, un poquito de estar reflexionando sobre lo que nos quiere decir el autor, ¿sale? Entonces, sí, muchas gracias, Lili. Ahí está el libro físico o el libro digital, como lo comenta, para que lo puedan descargar y ahí van a tener esa bibliografía. Solo les recuerdo que ahí en libros como de García Maínez, se modificó en varias ediciones, se fueron adicionando nuevos temas. De hecho, ustedes todavía, bueno, en los libros anteriores todavía venía algunas consideraciones de averiguación previa. Entonces, las actuales ya deben de hablar de carpetas de investigación, cuestiones a naturaleza, juicios orales, ¿sale? Ya también deben estarse actualizando para poder ir incrementando lo que ya es el conocimiento en materia jurídica actual, ¿sale? Eso es lo que les recomiendo, ¿vale? No importa ¿cómo les diré? La consideración, solo que tenga estos temas y que ustedes los analicen de manera adecuada.
Les decía yo en algunos libros que muchas de las veces decimos, es que está en este libro, sí, pero ya no están actualizados, entonces sí tenemos que actualizar la bibliografía. Hay ocasiones que nos remiten al estudio de una norma jurídica que a lo mejor ya está modificada o ya está actualizada. Por ejemplo, disciplinas jurídicas especiales, está el Código Fiscal. Recuerden que el Código Fiscal se modifica cada año, ¿sale? Cada año hay nuevas reglas para la materia fiscal, ¿sale? Disciplinas jurídicas auxiliares, por ejemplo, la criminología, la criminalística, que también es otra parte de una disciplina jurídica auxiliar, ¿sale? Auxilia al derecho, ¿sale? Otras, dentro de eso, la filosofía, pues seguimos estudiando a Platón, seguimos estudiando a Aristóteles, seguimos estudiando a Kant, a Maquiavelo, ¿quién más ¿a quién más seguimos estudiando? A Juan Jacobo Rousseau, a ¿cómo se llama? A Voltaire, a Carlos Marx, seguimos estudiando todavía esos filósofos, ¿no? A Kelsen, ¿sale? A, no sé, a Klaus Roxin, A Jelinek, sí, a Jelinek, a Hegel, a Kelsen, a Kant, a Locke, a Hobbes y a Maquiavelo, a Aristóteles y Platón. Sí, Santo Tomás de Aquino, por ahí va a aparecer, sí, Santo Tomás de Aquino, va a aparecer ahí en los estudios de la filosofía del derecho. Por ahí también va a aparecer de los recientes, señor, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Vamos a estudiar también, todavía hay teorías de César Lombroso para las diferentes disciplinas, a Enrico Ferri, Rafael Garófalo. Hay muchos autores que todavía los estamos, bueno, contemplamos sus teorías para una mejor interpretación de lo que es el derecho, ¿vale? Y en ese sentido van estas áreas de aprendizaje, lo que es la clasificación de las disciplinas jurídicas especiales, decía, por ejemplo, derecho electoral, también es una disciplina auxiliar. Lo que es el derecho, por ejemplo, el derecho militar, también es una disciplina especial. El derecho fiscal, el derecho, ¿cómo se llama esta ley? La Ley General de Salud, que también es otra parte de la ley, de una ley especial. Ajá, hay diferentes normatividades que vamos a atender aquí en esta parte de disciplinas jurídicas especiales y disciplinas jurídicas auxiliares, ¿sale? Que le van a servir al derecho, obviamente, para regular todos los actos. Y esto es lo que se va a calificar en esta ocasión. Son 4 indicadores. De esos 4 indicadores, pues aquí está lo que es la carátula, toda la organización, en las ideas principales, las ideas secundarias, todo lo que vayamos agregando a nuestra información, el procedimiento, que es la investigación, la organización, la información, los puntos principales, ¿sí? La naturaleza del tema, de dónde surge ese tema, pues va a surgir de esta parte, ¿no? De una clasificación, de una investigación sobre las disciplinas jurídicas, ¿vale? Ese va a ser su naturaleza y tenemos que establecerlo ahí, ¿verdad? Entonces también al menos 10 fuentes bibliográficas, pues ya hicimos referencia a algunos autores, ¿vale? García Maínez, Tena Ramírez, ahí está Aristóteles también en relación a estos temas, está el derecho romano, Porte Petit, es un tratadista teórico de derecho romano, muy buen libro el que tiene para poder comprender los temas de una manera muy clara. Es Porte Petit, es el que realiza este libro de derecho romano y tiene muchos temas de esta naturaleza. Y las fuentes de información que ustedes ya saben, ¿no? Hay en cero Wikipedia, cero monografías, Rincón del Vago, buenas tareas, buenos ensayos, eso no está permitido, ¿vale? Entonces, solamente fuentes confiables, como son los de la universidad, algunas fuentes de Redalyc, algunas fuentes de lo que es
la plataforma digital de diputados.gov.mx, Legistel, que es la plataforma del Estado de México para algunos. Hay otros que tienen plataformas de otros estados, del gobierno de cada estado tiene su propio sistema de gestión de archivos y documentos bibliográficos, así como la biblioteca virtual que se tiene en plataforma. ¿Sale? ¿Sí estamos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Perdón, una preguntita nada más. sí. ¿Ese va a ser en Word? No, se envía todos en PDF. O sea, tú lo creas en Word, Ok. pero cuando lo vayas a guardar, lo guardas como un PDF. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, para que se pueda descargar bien. Si no, luego me manda otras, me manda todo modificado y con el Word y con el PDF tal y como ustedes lo tienen ya a la vista, así va a aparecer en mi computadora. Es que hay computadoras o tabletas que tienen otro tipo de sistema diferente al Windows, por ejemplo el Android y el iOS y otros formatos, y los se descomponen cuando ya llegan a la máquina, cualquier máquina. Entonces, para que no tengamos ese problema, en un formato PDF, ¿vale? De acuerdo, gracias. Sí. ¿Alguna otra consideración? No al momento. La pregunta del foro, no sé si ya ingresaron al forito. ¿Cuál es la relación entre la filosofía y el derecho? ¿Sale? Esa es la pregunta detonante. ¿Cuál es la relación entre la filosofía y el derecho? Entonces ahí vamos a comenzar a analizar lo que es la filosofía, que son pensamientos jurídicos, pensamientos de diferentes tratadistas, diferentes autores doctrinarios, ¿sale? En relación a una área, ¿no? Y el derecho se enfoca específicamente al estudio de las normas jurídicas, que es a través de lo que es la conducta del ser humano, ¿no? La conducta externa del hombre en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que se estudia de manera diferente lo que es el derecho y lo que es la filosofía, ¿no? En la filosofía es pensar, es ser elocuente en lo que es el pensamiento, y el derecho ya es plasmar esas ideas de una forma que se entiendan y de una forma que conduzcan a la persona a hacer las cosas de manera regular. No les digo bien porque somos seres humanos y cada quien piensa que está haciendo bien lo que a lo mejor es una conducta regular. Entonces no podemos decir que todo está bien, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos trata de decir aquí el foro, ¿no? ¿Qué relación existe entre la filosofía y el derecho? ¿Sale? ¿Sí estamos? Bueno, pues vamos a entrar a lo que son. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Gracias, Fer. ¿Todo bien? Gracias, Lili. Aarón, ¿alguna pregunta, hijo? Estela, ¿alguna pregunta? Ok, gracias. Bien, vamos a comenzar con lo que es la semana 5, que es la unidad 7, son disciplinas jurídicas. Y las disciplinas jurídicas dentro de lo que es el estudio del derecho, va a haber normas, diferentes tipos de normas que se van a estudiar de manera independiente. En este apartado de esta área se estudia todo lo que es la parte introductoria, como lo dice la materia. Es la parte introductoria lo que vamos a observar más adelante. Por ahí de 74 áreas de disciplinas diferentes entre doctrinas y áreas del derecho son las que forman su matrícula de aprendizaje, ¿no? Diferentes tipos de derecho los que vamos a conocer. Pero si se han dado cuenta, en el estudio del derecho nos habla de tres ramas principales, ¿no? Lo que son el derecho público, el derecho privado y el derecho social, ¿no?
esas tres ramas fundamentales que vamos a partir de ahí una teoría dicotómica, una teoría tripartita, ¿sí? Y una teoría única donde solamente existía un solo derecho, después se fracciona en dos, la existencia de dos tipos de derecho, y ya los conocemos, ¿no? Derecho público, derecho privado, y cada uno de ellos se va partiendo de acuerdo a las necesidades de nosotros como seres humanos o del Estado, ¿no? Entonces, el derecho público, todas las ramas del derecho público, por ejemplo, tenemos al derecho procesal, al derecho penal, ¿sí? Todos los derechos procesales, procesal civil, procesal penal, todos los procesos son de derecho público, ¿verdad? Derecho administrativo, ¿sale? El derecho financiero, el derecho económico, son parte del derecho público, de lo que se encarga el Estado y con lo que se va a regular el Estado. Dentro de lo que es el derecho privado, pues están las disciplinas como es el derecho civil, como es el derecho mercantil, ¿sí? Como es el derecho de familia, ese tipo de derechos que solamente involucra a los particulares, ¿verdad? Entonces, el derecho de familia lo vamos a sacar un poquito ya en estos últimos tiempos porque nos los vamos a llevar al derecho social, ¿sale? Que es otra rama, otra disciplina, ¿no? El derecho social, el derecho agrario, el derecho sindical, diferentes ramas del derecho que se van a ir agregando poco a poco a lo que es el derecho social, ¿sí? Para que estas normas jurídicas se vayan encauzando. Después de esas normas jurídicas van a existir otras dependientes de cada una de ellas. Tal vez por ahí, a lo mejor vamos a estudiar lo que es la pirámide de Kelsen y vamos a analizar que esa pirámide de Kelsen o la jerarquía normativa nos va a ir llevando primeramente a lo que es una constitución y tratados internacionales en esta actualidad, ¿sí? Después nos va a llevar a las leyes federales, después nos va a llevar a las constituciones locales y después nos va a llevar a las leyes locales, ¿no? Todo eso se va a ir configurando a través de lo que es una pirámide denominada pirámide de Kelsen, ¿no? Que es la estructura de la jerarquía de las normas. En ese orden de ideas, la clasificación de las normas jurídicas o de las disciplinas jurídicas tienen un especial tratamiento, ¿no? Les decía yo, entre lo que es el derecho público y el derecho privado, que es lo primero que se analizó en un contexto por ahí de un tratadista, de un autor, decía: el Estado soy yo, ¿sí? Así manejaba al derecho público, ¿verdad? Entonces, como decía que el Estado soy yo, nos hablaba del imperio, ¿no? De esos imperios romanos, de esos imperios egipcios. Entonces, ¿quién tenía la potestad jurídica de crear normas? Era el Estado, ¿no? El monarca era el único que creaba esas normas jurídicas. Entonces, no había otro derecho, aunque sí se protegían los derechos de las personas. Cuando se trataba de derecho mercantil, cuando se trataba de derecho de familia, se estaba analizando que cada una de estos ejes rectores de los cuales gira en torno al ámbito del derecho, que es la protección de nuestras normas jurídicas, se crean diferentes disciplinas jurídicas que ayudan al jurista a estudiar lo que es el derecho, ¿no? Otras de estas disciplinas jurídicas especiales también vamos a encontrar lo que es la jurisprudencia técnica, ¿sale? O lo que es la ciencia del derecho, ¿sale? Para poder ir conformando lo que es un derecho, también la jurisprudencia nos va a llevar a esa parte de las normas que van a auxiliar este tipo de derecho, ¿no? Entonces, de esas disciplinas especiales que ya conocemos, son el derecho público, el derecho privado, ¿sí? Estas se van a dividir, como ya les decía, en diferentes normas de derecho, ¿no? Entonces, el derecho constitucional y el derecho administrativo, el derecho penal disciplinario, el derecho procesal, el derecho internacional, van a ser parte de estas dos ramas del derecho, ¿sale? Así como el derecho social, como ya les comentaba, son derechos internacional privado, el derecho agrario, el derecho laboral y el derecho aéreo, ¿no? Que son parte de un sector más desprotegido y que se van a agregar a lo que es el derecho social, ¿sale?
Vamos a encontrar también dentro de estas disciplinas lo que es la sociología del derecho o la sociología jurídica. Para poder crear derecho, para poder ir creando derecho, necesita existir una problemática y esta problemática necesita cubrirla el Estado porque es una necesidad social. ¿Vale? Problemáticas de qué naturaleza. Han escuchado hablar de seguridad jurídica, ¿no? De seguridad pública. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere la seguridad pública? Que todos debemos estar seguros, ¿no? Que todos debemos andar con seguridad fuera y dentro de nuestro patrimonio, ¿sí? Eso significa seguridad pública, ¿sí? Que nosotros estemos protegidos dentro de nuestro patrimonio y fuera de él. Nadie tiene derecho a molestarte en tu persona, familia, bienes, posesiones. Esa es una norma de seguridad jurídica, artículo 16 constitucional. Entonces, la sociología del derecho se va a encargar de observar todas las problemáticas que existen dentro de la sociedad para poder ajustar las conductas de nosotros como seres humanos para poder regular los conflictos o los problemas que surjan de este, ¿sí? Entonces, la sociología, a partir del estudio de estas problemáticas, busca cómo resolverlos, ¿sale? Por ejemplo, no sé, algún hecho delictivo, ¿no? En algún hecho delictivo, X, ¿no? ¿Cómo regula, por ejemplo, en las modas actuales el feminismo, ¿verdad? El feminicidio, ¿no? ¿Cómo regula esas modas actuales de feminicidio? Pues a través de establecimiento de normas que se vayan más allá de solamente el homicidio. Ahora estudia el feminicidio como una norma de derecho de género, ¿no? Entonces, ahí va estudiando poco a poco la norma, la sociología, y dice, no, ¿sabes qué? Vamos a agregar al feminicidio dentro de lo que es el delito de homicidio. ¿A efecto de qué? Pues a efecto de ir regulando las conductas y que se vaya atendiendo una necesidad social, ¿sale? Esos son los problemas del ámbito jurídico y eso es lo que estudia la sociología. Pero no solo va a estudiar esta parte del derecho penal, sino también todas las circunstancias en problemáticas, por ejemplo, a pensiones, ¿no? En materia en materia civil, a derechos laborales, ¿sí? El derecho administrativo en relación a la creación de instituciones, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, ¿sí? El derecho al patrimonio, toda esta parte de derechos que más bien de necesidades surgidas a través del estudio de la sociología, se van a ir conformando, pero únicamente en la rama del derecho, ¿sale? Porque hay una parte que se llama sociología general, ¿sí? O la sociología como tal, esa ya tal vez por ahí ustedes lo han observado, esta materia la estudió de manera profunda Augusto Comte, ¿sí? Augusto Comte, sociólogo, él estableció el estudio de la sociología, o el padre de la sociología, quien estudiaba esta necesidad de regulación entre seres humanos. Y no solo él, también a lo mejor por ahí entre sus recuerdos han de haber escuchado a Platón, ¿no? Cuando estudiábamos el Zoon Politikon, lo que es un animal social, ¿sí? Entonces, toda esta parte de la sociología, les digo, se fracciona y también surge esta disciplina de la sociología jurídica para entender que la problemática surge a partir de las necesidades del ser humano, ¿sale? Entonces, a través de ese surgimiento de estas necesidades humanas, surgen otro tipo de disciplinas como es la historia, ¿no? La historia que va a ser una parte también fundamental para corregir los errores del pasado, ¿sí? Por ahí hay un pensamiento también que dice que repetir la historia es volver a fracasar, que es lo que le pasa constantemente a México, ¿no? No nos cansamos de fracasar con los gobernantes, ¿verdad? Elegimos un gobernante y no nos cansamos de fallar otra vez, ¿verdad? Y luego nos echamos la culpa, hubiéramos elegido a otro y no, ¿por qué elegiste a ese, verdad? Y estamos peleando por esta parte de la historia, ¿verdad? Lo que fue ya es historia, ya lo hiciste, ahora te toca trabajar con el gobierno actual, salir adelante y continuar modificando la historia. Si volvemos a repetir los mismos actos, les vuelvo a reiterar,
vamos a tender a fracasar, ¿no? Entonces, la ciencia histórico-jurídica tiene como finalidad analizar todos los hechos del pasado, ¿sí? Todo lo que ha acontecido en el pasado. Hay leyes que se están actualizando, por ejemplo, a lo mejor el delito de asalto, ¿no? Que a lo mejor antes lo veíamos únicamente en las carretas, en todo lo que era el despoblado, donde se transportaba gente, valores de una ciudad a otra. Solamente veíamos esa parte del delito como asalto, pero si se dan cuenta, este delito ha sufrido modificaciones y ahora los asaltos se dan en los camiones, en las combis, en tu vehículo privado. Entonces, todo eso se va modificando, ¿sí? Va modificando las penalidades, ¿no? Entonces, esto se va modificando. Las pensiones alimenticias, antes no ponían a los deudores alimentarios ahí en una lista, ¿verdad? Ahora ya hay deudores alimentarios, ¿no? En una lista grandota a través de las sentencias dicen, mira, este cuate es un deudor alimentario, no ha cumplido con las pensiones. Entonces ya también son públicas ese tipo de información, ¿no? Hay otras consideraciones, por ejemplo, ahora en nuestra Constitución, anteriormente no existía la revocación del mandato, ahora existe en la Constitución la revocación de mandato, ¿sí? Entonces, todo eso se viene modificando de acuerdo a las necesidades sociales, pero esto, lo que les acabo de comentar, surge a partir del estudio de la historia, qué es lo que está fallando en nuestro sistema y qué hay que componer o qué hay que recomponer de esa historia, ¿no? Entonces, en lo que nos va a ayudar la historia jurídica, ¿no? La historia del derecho. Otra disciplina que nos marcan aquí es la ciencia del derecho denominada derecho comparado, ¿sí? ¿Y qué es el derecho comparado? Pues es el análisis de otras leyes, de otros países, de otros estados, para poderlas ir conformando a las necesidades sociales actuales. Por ejemplo, los tratados internacionales se tuvo que adecuar lo que eran los derechos humanos a nuestro país para poder estar en igualdad de circunstancias con los países con los que tenemos tratados internacionales, ¿no? Ese es un claro ejemplo de un derecho internacional comparado, un derecho comparado, ¿no? Hay otras normatividades, tal vez a ustedes les ha tocado entrar a conferencias de países, de otros países, por ejemplo, España, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, que más o menos manejan el mismo sistema jurídico que nosotros. Entonces, este tipo de derechos nos hace abrir las puertas a otro tipo de ideologías, a otro tipo de pensamientos jurídicos para poder adecuar la conducta de los mexicanos a una regulación mucho más efectiva. No quiero decir que el derecho de otros países sea más efectivo que el de nosotros, sino también el de nosotros puede ser efectivo para otros países. Podemos combinar este tipo de conocimiento con el de nuestro país. De ahí que vayamos conformando nuevas ideologías y nuevas estructuras jurídicas. Por ejemplo, en materia, no sé, en materia familiar, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento en materia familiar en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Perú? ¿Cómo se lleva este tipo de procedimientos? ¿Es igual al del mexicano o el mexicano está mejor? Entonces los chilenos también vienen a nuestro país a estudiar las normas jurídicas para que ellos también tengan un contexto de lo que hacemos nosotros, por qué funcionan algunas normas para nosotros y por qué no funcionan algunas normas para nosotros. No podemos establecer una constitución, no sé, de los estados latinoamericanos, porque no se podría, somos diferentes culturas, diferente ideología, diferentes pensamientos. Entonces, por eso no se puede establecer una misma constitución para todos los países latinoamericanos, pero sí podemos establecer una norma que regule lo que son los derechos humanos, como los derechos humanos, a lo que dice la Carta del Hombre y del Ciudadano de la Organización Naciones Unidas, sí los podemos adecuar a nuestro sistema jurídico para proteger el derecho humano de nosotros como personas y de los que visiten México, porque también son seres humanos. Ahí también está esta parte, este artículo primero,
que protege a los ciudadanos, en relación a la esclavitud. Todo ciudadano que venga en calidad de esclavo de otro país, con el simple hecho de entrar a territorio mexicano, deja esa condición para convertirse en un ciudadano libre. Entonces, eso es lo que establece nuestra Constitución. Entonces, muchos extranjeros vienen, estudian nuestra Constitución, se llevan ideas jurídicas de nuestro país para adaptarlas a su país. ¿Sí? Eso es bueno para nosotros. Sí, Sí, gracias. O sea que, por ejemplo, si nosotros cometemos un delito en otro país, ahí se establece la, ¿cómo podríamos llamarle? La constitución del país o de nuestros derechos como mexicana. No, del país extranjero. Si vamos a suponer, tú eres, no sé, tú eres española, pero cometes un delito aquí en el país. Entonces, a ti no te van a juzgar con las leyes españolas, sino con las del país en las que estés, en la que hayas cometido el delito. ¿Sí? Si tú cometiste un delito en España y tenemos un tratado internacional con España de extradición, entonces te va a solicitar a ti, México, que te extraditen allá, ¿sí? Que te lleven allá porque te van a juzgar en España. Eso se llaman tratados de extradición. Ah, ok. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, así funciona el derecho, ¿eh? No es una idea mía, sino así está en la Constitución y nos regimos en base a las leyes, ¿sale? ¿Qué leyes se pueden vulnerar? Si tú juzgas a una persona con una ley diferente, pues lo que pasó con la francesa, ¿sí? Que por las deficiencias o los errores jurídicos se deje en libertad, ¿sale? Eso es lo que puede pasar. ¿Se acuerdan de Florence Cassés? ¿No? Entonces, ese tipo de actos la acusaban de secuestro. Entonces, ese tipo de actos, como no estuvieron bien ajustados a derecho, a lo que se denomina el debido proceso, ¿sí? No se llevó a cabo el debido proceso, se violan derechos humanos, se violan garantías constitucionales y pues es libertad inmediata, ¿sale? Entonces, eso es lo que hace el derecho. Entonces, para conocer el derecho, pues hay que saber dónde están nuestros derechos primeramente, ¿verdad? Y primeramente pues hay que estudiar lo que es la Constitución, ¿sale? ¿Sí? Entonces ya entendemos esta parte, lo que es la historia, lo que es el derecho comparado, lo que son las ramas del derecho auxiliar, esto sí lo vamos entendiendo bien. Gracias, Fer. Gracias, Lili. Gracias, Aaron. Muy bien, Estela. Muy bien. Bueno, en la filosofía jurídica, como ya se los comentaba, esta disciplina se va a encargar de estudiar, ¿sí? De estudiar lo que es lo más profundo del conocimiento humano. ¿Ustedes han filosofado algún día? ¿No han filosofado algún día? ¿No se han acostado en su camita mirando al cielo y pensar qué habrá más allá? O en el pasto, mirando al cielo y decir, mira, están las estrellas, pero ¿qué hay más allá de las estrellas? Eso es filosofía, ¿sale? Eso es filosofía. Entonces, cuando nosotros nos quedamos pensando en algo de manera profunda, estamos haciendo filosofía, estamos creando filosofía, ¿sí? Entonces, para el estudioso del derecho, también se estudia a partir de las preguntas, ¿qué hay más allá? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si no hago esto? ¿Sí? El derecho está lleno de estas cuestiones de la subjetividad, del pensamiento, la experimentación y llevarlo a la práctica es parte del derecho. El análisis, la deducción, que son métodos de la investigación, análisis, deducción, hipótesis, teorías, no sé, fraccionar las teorías, desmenuzar las hipótesis, las teorías, el pensamiento. Esto nos va a llevar a hacer filosofía, nos va a llevar a crear filosofía, ¿sí?
Cuando el filósofo, por ejemplo, pensaba, ¿y qué pasaría si les impongo una pena de muerte? Pues todos los seres humanos se quedaban así como que espantados, ¿no? Dice, ¿y ahora por qué? ¿Por qué le quitaron la vida? ¿Por qué dejó de existir? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan de la Edad Media? La época del oscurantismo, cuando castigaban solamente porque decían, es que esa persona es bruja, practica la hechicería, es un blasfemo. ¿Se acuerdan de esas épocas? Entonces, en esas épocas, la ley solamente se aplicaba, era un sistema inquisitivo, ¿sí? No había un sistema de comprobación de verdades, ¿sí? Solamente se aplicaba la pena. Es brujo, hay que quemarlo. ¿Por qué? Pues porque decía que era brujo, porque estaba en contra de las leyes de Dios. Acuérdense que eso surgió a partir del cristianismo, ¿sale? Estar en contra del cristianismo, surge la parte protestante y estar en desacuerdo con el cristianismo, pues era blasfemia. Entonces ahí surgen este tipo de consideraciones. ¿Y qué pasaba con las normas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si, filosofando un ratito, qué pasaría si aplicáramos la pena de muerte? Pues ya no volverían a cometer el mismo crimen u otros crímenes, por ejemplo. O sea, por ejemplo, una persona que roba, que mata, muchas veces salen de la cárcel y vuelven a reincidir. ¿Qué Yo creo que pasaría? eso se acabaría, ¿no? Estaría bien, estaría comprobado ese hecho delictivo. Mm, bueno, también no somos quien para matar, ¿verdad? Ahí Porque hay otra, estamos cometiendo un crimen también. sí, ahí hay otra parte de la filosofía, que es la vida. ¿Quién tiene derecho a quitar la vida? El porqué de la vida, ¿sí? Con estos temas del feminismo actual, el derecho a abortar, parte de la filosofía. ¿Quién les dijo que tenemos derecho a quitarle la vida a una persona que ya tiene derechos? El Código Civil lo establece, ¿sí? Está protegida esa personita desde el momento en que es concebida, ¿sí? Entonces, ¿quién eres tú para quitarle la vida? ¿O porque quieres quitarle la vida? Pues debe existir un pensamiento filosófico por ahí que alguien se levantó de buenas, una damita por ahí se levantó de buenas y hoy voy a poner de pestañas al Estado. Voy a reunir a un montón de mujeres y vamos a manifestarnos porque queremos el derecho a abortar. Pero ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Tendrá ventajas? ¿Tendrá desventajas? ¿Ya estará algún criterio por parte de estas personas que exigen este derecho donde diga, es mi cuerpo y no, nadie tiene que meterse con mi cuerpo? Sí, pero ya está otro ser en tu cuerpo, ya no eres tú, ya son dos. Él no se puede defender por si no te da una patada en el vientre, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de filosofía es el pensamiento que hacen diferentes autores para poder agregarlo a una norma jurídica, ¿sí? Por ejemplo, filosofando otra vez, ¿no? ¿Quién les dijo a las mujeres en un determinado tiempo que tenían derecho a una pensión alimenticia? Cuando el derecho dice que los dos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ahora ya se está trabajando mucho en reclamar pensiones para el varón. Pero ¿quién te decía, es que la mujer tiene derecho a esto? Pero como son bien abusadas, dicen, no, es que por trabajar no me pagan. Y te lavo los calzoncillos y te lavo los calcetines y todo. Por eso no me pagas. Bueno, pero te doy lo que es la quincena, la semana, te doy lo del jornal para que hagas ese tipo de actividades. Que tú los distribuyas a la manera que tú quieras, también es otra parte. Bueno, entonces, ¿quién nos dice cómo organizarnos como sociedad o como familia? Parte de la filosofía estudia este tipo de problemáticas.
pero él lo estudia de una manera positiva, ¿sí? La filosofía es de manera positiva. ¿Se acuerdan de Sócrates? Que no, él no tiene libros, que solamente Platón recreó las pláticas de Sócrates con sus discípulos, ¿sí? Y todo lo que decía era lo que él pensaba, lo que él filosofaba y lo que decía, hoy les voy a plantear este problema. O le preguntaban, ¿cómo resolvemos este problema? Y a través de la filosofía, ¿no? A través de la filosofía, solamente eran pláticas y charlas en lo que se hacía este tipo de aseveraciones en primer plano para poder entender lo que era la conducta humana, ¿sí? Eso era parte de la filosofía. Pero se estudian problemáticas y cuando ya hablamos, ya metemos filosofía y derecho, es donde todo se viene, todo se viene a descomponer, ¿no? Porque ahora no solamente resolver el problema el problema jurídico, sino también ahora resolver el problema social. Y no solo con eso, sino resolver los problemas del pensamiento y de las ideas, ¿no? Aterrizar esas ideas en algo concreto, eso es la parte difícil que tiene el derecho, ¿no? Todo lo que se estudia a través de la filosofía jurídica, dice, es una universidad lógica que investiga fundamentos y caracteres generales de su desarrollo histórico y valora el ideal de la justicia trazado por un sentido razonado, por un sentido racional, ¿sí? ¿Qué es el sentido racional? Pues lo que yo veo, lo que yo creo, en lo que estoy pensando, que hacerlo realidad, ¿sí? Eso se llama, ¿sí?, objeto del derecho, ¿sí? El objeto jurídico y el objeto material dentro del ámbito de la filosofía o dentro del ámbito ya del derecho, ¿sí? El objeto jurídico, pues es lo que está plasmado en la ley. El objeto material es hacerlo realidad, ¿sale? De eso es lo que trata la filosofía jurídica. Ahora, dentro de las ciencias, la ciencia y la filosofía, el pensamiento solamente es pensamiento. Hasta que no llevamos una metodología, podemos descubrir una ciencia, ¿sí? Entonces, la ciencia del derecho nos lo dice Aristóteles en sus primeros pensamientos, en las redacciones metodológicas de Aristóteles, nos dice que el derecho es una ciencia, ¿sí? ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene su propia metodología, tiene su propio método de estudio. Nada más que esta no es una ciencia exacta. El derecho no es una ciencia exacta como las matemáticas, ¿sí? Ni tampoco es una ciencia natural, ¿sí? El derecho surge como una ciencia social. Ajá. Y esta ciencia social es la construcción del ser humano, es el estudio del ser humano en sus relaciones sociales, ¿sale? Y esas relaciones sociales tienen que estar reguladas. ¿Por qué deben estar reguladas? Porque las conductas que no se consideran adecuadas, por ejemplo, es el maltrato, la violencia, ¿no? ¿O la consideran adecuada? El delito de robo no es una conducta adecuada, ¿sí? En épocas pasadas, ¿no? El adulterio no era una conducta adecuada. ¿Sí? Entonces, todo eso se tiene que ir regulando, ¿no? Se tiene que ir regulando, ¿para qué? Para que se vayan teniendo estas consideraciones de ciencia. Entonces, el derecho no es una ciencia que se tengas que decir, es que ya aquí está la ciencia, aquí 2 más 2 son 4, ¿verdad? Eso es una ciencia exacta, ¿no? O ciencias naturales, ¿no? El ser humano nace, crece, se desarrolla y muere. Es una ciencia natural, ¿sí? No, el derecho se crea practicando, es una ciencia práctica, ¿sí? Cada que resolvemos asuntos jurídicos, estamos llevando a cabo ciencia jurídica, ¿sale? Esa es la ciencia del derecho, las ciencias prácticas, ¿sale? Se aprende a través de la práctica, no se aprende a través de lo que se observa, no se aprende a través de las matemáticas. No son ciencias exactas, son ciencias
que tienen que establecerse a través de los mecanismos sociales, a través de los mecanismos jurídicos, para poder regular lo que es una condición del ser humano, regular la conducta del ser humano. ¿Vale? Dentro de esa filosofía del derecho o las metodologías que estudia el ámbito del derecho, se encuentra lo que es el concepto, ¿no? Lo que es el concepto de derecho, ¿no? Entonces, todo lo que es el derecho en esta parte, una concepción jurídica, ya a lo mejor ya la conocen, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, ¿sí? Pero ¿cómo regula estas conductas? ¿Cómo vamos a hacer que se regulen estas conductas? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, creamos, podemos estar dentro de una condición de regular. Recordemos que el derecho es una parte que sí te va a decir, así es tu derecho, pero también ese derecho genera una obligación, ¿sale? Tú tienes 28 derechos humanos dentro de tu Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cierto? Pero de esos 28 garantías o derechos humanos de tu Constitución, surgen obligaciones para nosotros, ¿sí? ¿Como cuáles? Ahí en el artículo 4, por ejemplo, en relación a la familia, ¿no? El que está obligado a dar alimentos también el que recibe los alimentos también está obligado a darlos, ¿sale? Ese es un equilibrio de la ley. Ajá. Entonces, los derechos sí están dentro de esta parte de nuestro contexto, y dentro de ese concepto de derecho nos va a generar esta parte de estudios para que nosotros tengamos una concepción más general, ¿sí? En esta área de la introducción al estudio del derecho, cada una de las personas o grupo de personas tienen ese control de decisión sobre los hechos o los actos que hacen. En algunas circunstancias de derecho penal, como son los accidentes, pues ahí no tienes el control de lo que ocurrió. Solamente, ¿sí? Solamente cuando llevas a cabo una acción que puede traer como consecuencia una situación jurídica, ¿no? Por ejemplo, situaciones o actos jurídicos. Un contrato, por ejemplo, es un acto jurídico, ¿no? El matrimonio es otro contrato, es otro acto jurídico, ¿sí? Entonces, todo este tipo de acciones que realiza el hombre tienen que estar regulados por la ley, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que no regula la ley? La ley dice todos aquellos que no sean actos que estén dentro del sistema jurídico, pero aún así pueden rescatarse o adecuarse a lo que es un sistema jurídico. En algunas ocasiones van a encontrarse con un término denominado cuasicontratos o cuasidelitos, ¿sí? Y los van a encontrar, ¿sí? Entonces, esta parte del cuasi casi se parece a algo, ¿no? Entonces, esto sí lo van a encontrar de repente en algunos contextos jurídicos, ¿vale? También van a encontrar algunos preceptos jurídicos como vivir honestamente, no dañar a otros, ¿sí? No dañar a otros, darle a cada quien lo que le corresponde, ¿sale? Estos son preceptos jurídicos que van a estar dentro del ámbito del derecho. Eso se llaman preceptos que nos dejó la historia a través de lo que establecía Ulpiano, ¿no? Dentro de lo que es el derecho romano. Entonces, todo esto de las acciones del derecho, la justicia del derecho, también lo vamos a encontrar. Por ahí van a encontrar también qué es la justicia, la perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde por derecho propio, ¿sí? Esa es justicia. Entonces, muchas de las veces, pues, nos vamos a quedar cortos en ese concepto de encontrar lo que es la justicia, ¿no? Entonces, también, dentro de esta teoría general del derecho y la filosofía jurídica, vamos a encontrar diferentes tratadistas para este estudio de la normatividad, ¿sí? Entonces, en ocasiones, como cuando estudiábamos lo que eran las fuentes del derecho,
veíamos que esas fuentes del derecho pueden ser históricas, reales y formales, ¿sale? Y dentro de esas fuentes del derecho formales encontramos a la doctrina, ¿sí? ¿Y qué era la doctrina? Conjunto de doctrinas, de estudiosos, de libros que se analizaron en determinado tiempo, que se están analizando para poder crear leyes, ¿sí? Y eso se llama doctrina, ¿sale? Todos los libros son doctrinarios, todo el libro físico que nosotros encontramos en biblioteca es doctrina. Libros que encontramos de carácter digital en las plataformas son doctrina, pero hay que saberla interpretar, hay que saber estudiar esta doctrina para poder a través de ello tener un conocimiento más, más razonable de lo que es la ciencia jurídica, ¿sale? Y la filosofía dentro de esta teoría general del derecho, lo que estudia van a ser cómo vamos a interpretar esa norma, cómo vamos a hacer que esa norma sea realidad o se haga realidad, ¿sí? Es como hace un momento que les decía, nosotros nos recostamos en el pasto y observamos las estrellas y nos preguntamos por qué brillan. Entonces, el día que el ser humano llegó a las estrellas, dijo, pero esta no brilla, solamente es una roca y lo que brilla es el resplandor del sol, ¿sí? Lo que hace brillar es el resplandor del sol, no es la roca como tal lo que brilla, ¿sí? Entonces, todo este tipo de acciones que primero son teorías y después se convierten en doctrinas, y que estas doctrinas se van haciendo a través del estudio consuetudinario, ¿sí? Se van creando normatividad, van creando filosofías, ¿sí? Y esa filosofía va creando normas, va entendiendo, va desentrañando lo que es la norma jurídica, ¿sale? Y se acuerdan que creo en alguna ocasión estudiamos lo que era una ley abstracta, lo que es la ley abstracta. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo de las pinturas abstractas, que eran puras líneas, colores, tonos? ¿Y qué decíamos? ¿Qué explicábamos? Que esa solamente el autor la sabe interpretar. Yo solo veo colores, yo solo veo líneas, yo solo veo trazos, no veo una pintura, no veo algo que me llame la atención, solamente veo tramas, ¿no? Pero ya cuando haces la entrevista con el autor de la obra, dice, no, mira, puse un color gris porque estaba triste, puse muchos colores porque después me alegré, puse un color verde porque estaba tranquilo, el azul estaba yo muy tranquilo, ¿sí? Puse un color rojo porque estaba enojado. Y eso solamente el autor te lo puede interpretar, ¿sí? Y esa es una pintura abstracta. Entonces, cuando ustedes ya analicen leyes, se pongan a estudiar una norma jurídica, una ley, un artículo, el artículo primero de la Constitución, y ustedes lo vayan entendiendo, vayan haciendo sus propios conceptos, van a estar creando teorías, van a estar creando filosofía del derecho, ¿sí? Porque ustedes van a estar interpretando esas normas. Solamente así se crea el derecho. O bien podemos hacer otro tipo de filosofía, ¿no? ¿Qué pasaría si a mis trabajadores les pusiera un cuarto de descarga de ira? Que fueran y gritaran y patalearan en ese cuarto de ira. Pues a lo mejor ya regresarían a sus labores más tranquilos. Ya te atenderían con una sonrisa y a lo mejor harían mejor su trabajo. Tal vez. Eso es filosofía, ¿sale? Y a lo mejor algún día lo podamos establecer, ¿no? Porque te desquitas con el usuario, ¿no? Entonces, esa es otra parte de la filosofía que hay que entender. Pues eso es de lo que trata esta semana. No sé si existe algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Gracias, Lili. Fer.
Ok, Fer. Estelita, muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, eso sería todo por esta semana. Sí, está bien, profesor. ¿Sí? Pues muchas gracias por su tiempo y por estar atentos aquí a la sesión. Muchas gracias. Y buenas noches a todos. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, Fer. Buenas noches. Hasta aquí mi reporte. Sí, repórtalo, Lili. Una disculpa. No, tú repórtalo, Lili. Ya lo reporto, no te preocupes, profesor. Gracias. Buenas noches. Bonita Descansa. noche, hasta luego.